La historia del apóstol Pablo es una de las más fascinantes y transformadoras de la Biblia. Un hombre que pasó de ser un perseguidor implacable de los cristianos a convertirse en el apóstol más influyente del cristianismo primitivo. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede cambiar el corazón más endurecido y usar a alguien que antes estaba en las tinieblas para llevar la luz a las naciones. Pablo, originalmente llamado Saulo, era un fariseo devoto, un hombre de gran erudición y celo religioso. Criado en Tarso, una ciudad importante del Imperio Romano, recibió una educación rigurosa en la ley de Moisés. Su vida estaba dedicada a preservar la pureza del judaísmo, y cuando surgió el movimiento cristiano, lo vio como una amenaza que debía ser erradicada. Con una determinación feroz, Saulo se convirtió en el principal perseguidor de los seguidores de Jesús. La Biblia nos cuenta cómo aprobaba la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Y cómo arrasaba las casas de los creyentes, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Pero todo cambió en un instante. En el camino a Damasco, mientras viajaba para continuar su campaña de persecución, Saulo fue detenido por una luz del cielo más brillante que el sol. Una voz le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz de Jesús mismo. Aturdido y ciego, Saulo cayó al suelo, y en ese momento, su vida cambió para siempre. Durante 3 días, permaneció en Damasco, sin comer ni beber, reflexionando sobre lo que había sucedido. Fue entonces cuando Ananías, un discípulo de Jesús, se acercó a él y le dijo: «El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca». En ese instante, la ceguera de Saulo fue sanada, y su corazón, antes endurecido, se abrió a la verdad. Como escribió más tarde en su carta a los Corintios: «Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios». Pero Dios, en su misericordia, no solo lo perdonó, sino que lo transformó en un instrumento poderoso para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol, y su historia sigue siendo un recordatorio de que nadie está demasiado perdido para ser encontrado por la gracia de Dios. La transformación de Saulo de Tarso no fue un accidente del destino, sino un encuentro con lo divino que reescribió el curso de la historia. Imagina el polvo del camino a Damasco levantándose bajo los cascos de su caballo, el sudor frío de la persecución, la certeza de que cada judío cristiano que arrestaba era un paso más cerca de su obsesión: erradicar la herejía. Pero lo que él creía que era justicia, era en realidad una ceguera espiritual. Como el rey David, que persiguió a su propio hijo Absalón, Saulo no veía que su furia era un espejo de su propia pérdida. Porque cuando éramos niños, éramos esclavos de los elementos del mundo, escribió más tarde, recordando como su orgullo. La historia del apóstol Pablo es una de las más fascinantes y transformadoras de la Biblia. Un hombre que pasó de ser un perseguidor implacable de los cristianos a convertirse en el apóstol más influyente del cristianismo primitivo. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede cambiar el corazón más endurecido y usar a alguien que antes estaba en las tinieblas para llevar la luz a las naciones. Pablo, originalmente llamado Saulo, era un fariseo devoto, un hombre de gran erudición y celo religioso. Criado en Tarso, una ciudad importante del Imperio Romano, recibió una educación rigurosa en la ley de Moisés. Su vida estaba dedicada a preservar la pureza del judaísmo, y cuando surgió el movimiento cristiano, lo vio como una amenaza que debía ser erradicada. Con una determinación feroz, Saulo se convirtió en el principal perseguidor de los seguidores de Jesús. La Biblia nos cuenta cómo aprobaba la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y cómo arrasaba las casas de los creyentes, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Pero todo cambió en un instante. En el camino a Damasco, mientras viajaba para continuar su campaña de persecución, Saulo fue detenido por una luz del cielo más brillante que el sol. Una voz le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz de Jesús mismo. Aturdido y ciego, Saulo cayó al suelo,
y en ese momento, su vida cambió para siempre. Durante 3 días, permaneció en Damasco, sin comer ni beber, reflexionando sobre lo que había sucedido. Fue entonces cuando Ananías, un discípulo de Jesús, se acercó a él y le dijo: «El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca». En ese instante, la ceguera de Saulo fue sanada, y su corazón, antes endurecido, se abrió a la verdad. Como escribió más tarde en su carta a los Corintios: «Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios». Pero Dios, en su misericordia, no solo lo perdonó, sino que lo transformó en un instrumento poderoso para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol, y su historia sigue siendo un recordatorio de que nadie está demasiado perdido para ser encontrado por la gracia de Dios. La transformación de Saulo de Tarso no fue un accidente del destino, sino un encuentro con lo divino que reescribió el curso de la historia. Imagina el polvo del camino a Damasco levantándose bajo los cascos de su caballo, el sudor frío de la persecución, la certeza de que cada judío cristiano que arrestaba era un paso más cerca de su obsesión: erradicar la herejía. La historia del apóstol Pablo es una de las más fascinantes y transformadoras de la Biblia. Un hombre que pasó de ser un perseguidor implacable de los cristianos a convertirse en el apóstol más influyente del cristianismo primitivo. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede cambiar el corazón más endurecido y usar a alguien que antes estaba en las tinieblas para llevar la luz a las naciones. Pablo, originalmente llamado Saulo, era un fariseo devoto, un hombre de gran erudición y celo religioso. Criado en Tarso, una ciudad importante del Imperio Romano, recibió una educación rigurosa en la ley de Moisés. Su vida estaba dedicada a preservar la pureza del judaísmo, y cuando surgió el movimiento cristiano, lo vio como una amenaza que debía ser erradicada. Con una determinación feroz, Saulo se convirtió en el principal perseguidor de los seguidores de Jesús. La Biblia nos cuenta cómo aprobaba la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y cómo arrasaba las casas de los creyentes, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Pero todo cambió en un instante. En el camino a Damasco, mientras viajaba para continuar su campaña de persecución, Saulo fue detenido por una luz del cielo más brillante que el sol. Una voz le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz de Jesús mismo. Aturdido y ciego, Saulo cayó al suelo, y en ese momento, su vida cambió para siempre. Durante 3 días, permaneció en Damasco, sin comer ni beber, reflexionando sobre lo que había sucedido. Fue entonces cuando Ananías, un discípulo de Jesús, se acercó a él y le dijo: «El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad». En ese instante, la ceguera de Saulo fue sanada, y su corazón, antes endurecido, se abrió a la verdad. Como escribió más tarde en su carta a los Corintios: «Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios». Pero Dios, en su misericordia, no solo lo perdonó, sino que lo transformó en un instrumento poderoso para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol, y su historia sigue siendo un recordatorio de que nadie está demasiado perdido para ser encontrado por la gracia de Dios. La transformación de Saulo de Tarso no fue un accidente del destino, sino un encuentro con lo divino que reescribió el curso de la historia. Imagina el polvo del camino a Damasco levantándose bajo los cascos de su caballo, el sudor frío de la persecución, la certeza de que cada judío cristiano que arrestaba era un paso más cerca de su obsesión: erradicar la herejía. La historia del apóstol Pablo es una de las más fascinantes y transformadoras de la Biblia. Un hombre que pasó de ser un perseguidor implacable de los cristianos a convertirse en el apóstol más influyente del cristianismo primitivo. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede cambiar el corazón más endurecido y usar a alguien que antes estaba en las tinieblas para llevar la luz a las naciones. Pablo, originalmente llamado Saulo, era un fariseo devoto,
un hombre de gran erudición y celo religioso. Criado en Tarso, una ciudad importante del Imperio Romano, recibió una educación rigurosa en la ley de Moisés. Su vida estaba dedicada a preservar la pureza del judaísmo, y cuando surgió el movimiento cristiano, lo vio como una amenaza que debía ser erradicada. Con una determinación feroz, Saulo se convirtió en el principal perseguidor de los seguidores de Jesús. La Biblia nos cuenta cómo aprobaba la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Y cómo arrasaba las casas de los creyentes, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Pero todo cambió en un instante. En el camino a Damasco, mientras viajaba para continuar su campaña de persecución, Saulo fue detenido por una luz del cielo más brillante que el sol. Una voz le preguntó, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz de Jesús mismo. Aturdido y ciego, Saulo cayó al suelo, y en ese momento, su vida cambió para siempre. Durante 3 días, permaneció en Damasco, sin comer ni beber, reflexionando sobre lo que había sucedido. Fue entonces cuando Ananías, un discípulo de Jesús, se acercó a él y le dijo, «El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad». En ese instante, la ceguera de Saulo fue sanada, y su corazón, antes endurecido, se abrió a la verdad. Como escribió más tarde en su carta a los Corintios, «Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios». Pero Dios, en su misericordia, no solo lo perdonó, sino que lo transformó en un instrumento poderoso para llevar el Evangelio a los gentiles. Pablo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol, y su historia sigue siendo un recordatorio de que nadie está demasiado perdido para ser encontrado por la gracia de Dios. La transformación de Saulo de Tarso no fue un accidente del destino, sino un encuentro con lo divino que reescribió el curso de la historia.